Carlos es graduado en biología por la Universidad del Estado de Florida en Estados Unidos. Empezó su carrera acuícola en 1977 en Costa Rica, donde llegó a ser gerente de producción de una de las fincas pioneras en Latinoamérica de camarón, de Litopenos Banabey y Litopenos Estilirostris. Ha trabajado como director técnico y socio de varias empresas camaroneras en Centroamérica, como también en Asia, con especies locales como Penos monodon y Penos chinensis. Es consultor internacional para Asia y Europa y para Latinoamérica. Carlos, bienvenido. Gracias. Te dejamos el micrófono. El micrófono. Okay. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado, en especial a Panorama Acuícola y a Salvador. Muchas gracias. La charla de hoy es sobre bacteriófagos y la terapia innovadora para controlar los vibrios. ¿Dónde está el...? No funciona el apuntador, no. ¿verdad? No, porque la pantalla es para pasar. Ok. Bacteriófagos también se llaman fagos. Por definición son parásitos obligados intracelulares. El término obligado quiere decir que los fagos solo pueden reproducirse en bacterias. Han sido diseñados por la naturaleza a través de millones de años de evolución como una herramienta natural para controlar las bacterias, en este caso bacterias patógenas. El fago tiene una reproducción muy sencilla. Él llega y se acopla o se adhiere a la bacteria huésped y lo que le inyecta es el DNA y ahí comienza el proceso de reproducción. Ese proceso se llama reproducción lítico. Los bacteriófagos se encuentran entre las entidades más comunes y diversas de la biosfera. Se ha estimado que hay más de 100 especies diferentes de fagos y al menos 10 fagos por cada bacteria. Se encuentran en todos lados, están en los intestinos humanos y de animales, en ríos, mares, efluentes, en el suelo, en aguas residuales, en nuestra boca, en nuestros ojos, están por todo lado. Este es el método de reproducción, pero se va a ver mejor en los siguientes cuadros. Estos son 3 fagos, así se ven, que el primer proceso es reconocer la bacteria huésped y entonces adherirse a esa bacteria. Por ser fagos, que son virus, cada bacteria es atacada por miles y miles de fagos. Penetración e inflamación, esto es cuando el fago inyecta su DNA y este comienza su proceso reproductor y esto lo que causa es una inflamación en la bacteria. Lisación y reproducción viral es cuando el fago ya hace explotar la bacteria y se liberan. Y por último es la propagación, donde ya la bacteria prácticamente no existe y el fago queda libre y comienza entonces a buscar otra bacteria huésped para atacarla. Terapia de fagos, tratamiento de infecciones utilizando agentes naturales específicos que atacan solo a las bacterias. Las primeras evidencias fue por este señor Hankin en 1896 trabajando en la India cuando recogió agua contaminada del río Ganges y la pasó por un filtro de cerámica para filtrar las bacterias y el señor se dio cuenta que el agua residual podía tener un efecto bactericida contra el vibrio cólera. Claro, en ese entonces pues no había la tecnología para saber que eran fagos, que eran virus, pero sí reconocieron de que había algo más pequeño de bacterias
que podían tener un control sobre ellas. Desventajas de los antibióticos, bueno, ya se ha hablado mucho de ellos. Aparición de múltiples cepas resistentes a los medicamentos, problemas de residuos, rechazo de las exportaciones y tal vez lo más importante hoy en día es un número limitado de antibióticos de nueva generación. Y pues los antibióticos no deberían ser el tratamiento preferido contra la vibriosis en el cultivo de camarón. Lógicamente han habido abusos con los antibióticos y quiero decir que no solo en la parte acuícola, con los animales terrestres e inclusive con humanos. Hemos tenido abusos y eso lo que ha resultado es en tener ahora cepas resistentes a los antibióticos. Aquí viene la necesidad de nuevas terapias en el cultivo de camarón. Las vacunas no es una opción viable en este momento. Tal vez más adelante con nuevas tecnologías pues pueda que podamos tener una vacuna y se necesitan entonces nuevos enfoques para combatir las infecciones y por tanto los bacteriófagos son candidatos naturales para superar estas infecciones. Ventaja de la terapia de fagos, terapia autorreplicante y autolimitante. Estos son dos factores importantes porque son autorreplicantes en el sentido de que mientras que haya una bacteria huésped, él va a reconocerla y la va a atacar y la va a matar. Autolimitantes en el sentido de que conforme la infección va bajando y el número de bacterias va bajando, pues él mismo se va limitando y se va muriendo porque es específico a esa bacteria. Ahí viene el concepto de un fago o fagos por bacterias. Los fagos son muy selectivos para un tipo de bacteria. Esto es muy bueno, pero al mismo tiempo podría ser un factor o es un factor, digamos, limitante en el sentido de que si uno está tratando un animal X, digamos, por una bacteria, un vibrio, y resulta que el diagnóstico dice que la bacteria no es un vibrio, sino un Staphylococcus, por decir algo, entonces el fago no va a trabajar porque es extremadamente específico a una especie de bacteria patógena. Consideraciones de su seguridad. Los fagos son seguros por definición, virus que infectan solo bacterias. Aquí de todo esto, tal vez el último párrafo es el más importante, que en resumen, los bacteriófagos no tienen tropismo hacia células eucariotas y no pueden multiplicarse en ellas, en el sentido que la seguridad es que el fago solo trabaja en procariotas, es decir, en células de bacterias que son células que no tienen núcleo y no pueden reproducirse en eucariotas, que son las células que tienen núcleo. En más consideraciones, son numerosos y ubicuos. Se estima que hay un total en la Tierra de 10 a la 31, 10 veces más el número de procariotas, donde están las bacterias. Es el organismo más común que existe en la Tierra y están por todos lados. Hasta 109 fagos por mililitro de aguas superficiales están en suero de animales, en vacunas, en alimento, en la sangre. Es decir, vivimos en un mar de fagos, pero no nos damos cuenta. Estos son artículos que han salido como ejemplos de la eficiencia de la terapia de fagos en animales. Hay artículos en peces para combatir vibrios, hay artículos en ratones con enterococos y en pollos con Campylobacter. Otros ejemplos, esto es con la E. coli, con la Escherichia coli en mamíferos. La Escherichia coli es una de esas bacterias donde
más se encuentran bacterias resistentes a los antibióticos. En Costa Rica, en marzo, ya empezamos pruebas con la E. coli en cerdos y pollos. Bueno, también hay ejemplos en humanos que se hicieron hace años, sobre todo para combatir disentería. En términos generales, los fagos están en todas partes, vivimos en un mar de fagos, los fagos son seguros y el mundo está reconsiderando la terapia de fagos. ¿Por qué? Porque si bien al principio hubo un gran interés con ellos, cuando salieron los antibióticos, estos asumieron el rol principal para combatir las enfermedades. Enfermedades de bacterias, pero ¿qué ha pasado? Conforme han habido los abusos que sabemos y el número de bacterias resistentes a enfermedades han subido, pues los bacteriófagos están asumiendo otra vez un papel importante, porque los bacteriófagos sí son eficientes en controlar la bacteria, aunque sea resistente a los antibióticos. ¿Por qué la terapia de fagos en acuicultura? Este es un gráfico muy interesante de un artículo que salió en el 2019, donde al menos yo por primera vez veo que los bacteriófagos están incluidos en los 5 primeros herramientas que se usan en control de enfermedades acuícolas: los probióticos, aceites esenciales, vacunas, ácidos orgánicos, antibióticos y también incluyeron los bacteriófagos. Usaron criterios como la aplicación del producto, las soluciones comerciales, el costo del tratamiento, los puntos débiles, la eficiencia, la facilidad de implementación y el número de actores en el mercado. Y aquí, entre más extenso sea el semicírculo o más cerca de completar los 360 grados, pues se tiene la mayor puntuación. Y en este artículo le dan a los fagos la mayor puntuación, seguido por vacunas, seguido por antibióticos y después por ácidos orgánicos, y después están los aceites esenciales y los probióticos. Tal vez de este artículo, que es muy interesante, lo principal es que por primera vez se están introduciendo dentro de las 5 herramientas para controlar enfermedades, están incluyendo los bacteriófagos. Vibriosis en laboratorios. Aquí son laboratorios de producción de larvas de camarón. Bueno, todos sabemos que los vibrios causan grandes mortalidades. Vibriosis en el engorde de camarón, pues todos sabemos también que hay eventos causantes de grandes mortalidades, y los fagos que se están utilizando ahora con gran éxito en la India, se están usando para la necrosis de la cola, lesiones del carapazón, síndrome de la concha suelta, lo que nosotros llamamos chaleco suelto, no sé cómo le dicen en México, enfermedad del intestino blanco y el síndrome de la mortalidad continua. En Latinoamérica estamos empezando a hacer pruebas con el síndrome de la mortalidad temprana. Altas cargas de vibrio en acuicultura. El vibrio es halófilo, le gusta el agua de mar, y con las altas temperaturas pues se vuelve un medio ideal para los vibrios. Este es un cuadro importante. Vibriosis en el engorde de camarón. El estanque de camarones es como un banco, mucho entra y poco sale. En una laguna tenemos en especial 3 factores o 3 vectores que tienden a incrementar la población de vibrios.
A eso también le tenemos que meter que se siembran millones de poslarvas y muy posiblemente la mayoría de esas poslarvas ya vienen con un patógeno asociado. Ventajas del elixir, así se llama el producto de la India que se está usando con fagos en lagunas. Terapia de fagos efectiva contra resistencia antimicrobiana, no perjudica a bacterias no patógenas, aumenta la productividad, solución natural y sostenible, acción bactericida contra vibrios, y ya en la India dicen que son primeros contra la vibriosis. Lo que yo sé es que el gobierno de la India está fomentando la producción de fagos o el uso de fagos en acuicultura para ver si pueden ejercer un mayor control sobre el uso de los antibióticos. Este es el producto, se llama Elixir y él trae cepas, cóctel de cepas ya específicas contra el vibrio parahemolíticos, el vibrio angelolíticos, el vulníficos, el Harvey y el Campbelli. Así es que trae fagos para combatir 5 de los patógenos pues, más reconocidos de afectar la industria en camarón. Fagograma de vibrio parahemolíticos, esto fue importante porque recogimos una muestra en camarones de una cepa de parahemolíticos del Ecuador y otra de Costa Rica y la mandamos a la India para ver si los fagos seleccionados con un parahemolíticos de la India iban a funcionar con las cepas, digamos, latinoamericanos. Y aquí se ve que la gran mayoría de los fagos fueron efectivos y tuvieron un efecto bactericida en ambas cepas. Entonces esto pues, fue importante porque a nivel de especie los fagos no tuvieron ningún problema en controlar el parahemolíticos. Esta lámina también es importante porque estas son cepas patógenas de la E. coli susceptibles a la terapia de fagos. La pongo porque dentro de una sola especie, que es la Escherichia coli, ahí tenemos la mayoría de las cepas de Escherichia coli no son patógenas, pero dentro de esas sí hay unas cepas patógenas y dentro de esas cepas patógenas hay muchas que ya demuestran una alta resistencia a los antibióticos y por ende aquí lo interesante es que dentro de una especie que aquí es la E. coli sí se pueden encontrar fagos que afecten o que controlen serotipos diferentes o cepas diferentes dentro de una sola especie. Proyección de mortalidades de enfermedades en el 2050. Aquí lo preocupante es que ponen en primer lugar que las mortalidades en los próximos 30 años para el 2050, posiblemente la causa de las mayores mortalidades será por bacterias resistentes a los antibióticos. Este es un ensayo que se hizo en el Centro Nacional de Salud Acuícola en la India, donde se usó poslarvas 8, 9 y se usó vibrio Harvey como el patógeno y tenían un tanque control sin bacterias, sin fagos, un tanque con poslarvas y bacterias y varios tanques donde tenían varios cócteles de fago y uno con antibiótico. Y aquí están los resultados. El tanque control, 87% de sobrevivencia. El tanque solo con bacterias, 44.5. El tanque con bacterias y el cóctel número 1 de fagos, 85.5. El tanque con bacterias y el cóctel número 2, 84.5.
y el tanque con bacterias y el cóctel número 3, 84, y el tanque con bacterias y antibióticos 87.5. Es decir, los 3 cócteles diferentes de fago fueron bastante eficientes en proteger el animal contra Vibrio Harvey. Esta lámina también es muy interesante porque se nota la efectividad del elixir contra colonias amarillas en agar TCBS. Aquí lo importante es que al día 0 pues se ve el disco Petri lleno de colonias amarillas, y una vez que se aplica el fago en cuestión de 24 a 48 horas, pues prácticamente ya ha desaparecido la gran mayoría de las bacterias. El fago tiene la característica de tener un efecto muy rápido contra la infección de bacterias. Recuento total de vibrios en tanques larvarios probióticos versus elixir. Bueno, esto también viene a comprobar la curva inferior es la de el fago, en este caso es VibrioShield. Ese es el fago para laboratorios, para poner en el agua, y lo que vemos es que su acción es mucho más rápida que un probiótico. Prueba en finca con elixir, esto es en la India. También esta prueba de ese número de lagunas, en celeste están las lagunas que se trataron con elixir versus las otras lagunas que se trataron con el método estándar, que es probióticos. Y aquí tenemos los resultados en sobrevivencia. Con los fagos fue 87.7 versus 76.5, el FCR 1.6 versus 1.84. Producción por hectárea 4.170 versus 3.678, y producción por LAC. LAC es un término que utilizan ellos de 100,000. Entonces es producción en kilos por cada 100,000 poslarvas, y aquí tenían 2.843 versus 3.335. Y la ganancia diaria de promedio 0.16 versus 0.13. Los indicadores económicos, esto está en rupias por acre, no sé por qué cambiaron de repente a acre, pero en el costo-beneficio de la ganancia bruta dividida por los costos totales salió 1.35 versus 1.06. Esta ya es una prueba en Costa Rica que se hizo el año pasado. Estos datos salieron en la revista de Panorama Acuícola, donde por primera vez aplicamos fagos en una prueba pequeña en precrías para ver su efecto, y el efecto fue muy positivo, porque tanto en la prueba de 1 que se hizo a 36 de salinidad y en la prueba 2 en la misma precría a 22, el fago fue efectivo y no se vio signos del síndrome de la mortalidad temprana, versus el control 1 y el control 2, que aproximadamente en el día 27 a 35 sí apareció el síndrome de la mortalidad temprana, y apareció también mortalidades importantes. El testimonio del biólogo Fernando Vives, que estuvo a cargo de estos y además es el dueño de la finca. El último párrafo es el más importante, donde dice: por los resultados obtenidos con fagos, creemos haber resuelto gran parte del problema del EMS en los precriaderos y en las lagunas de engorde. En estas 2 fincas, a partir de marzo, ya importamos a Costa Rica un gran volumen de fagos, y entonces ya vamos a incorporar los fagos como un protocolo ya normal en las fincas, en estas y otras fincas.
Terapia de fagos, estos son los 4 productos que existen hoy día con fagos. El elixir para usar en lagunas, el VibrioShield para usar en laboratorios en el agua, el ColiShield que es contra la Escherichia coli y ya lo vamos a probar en Costa Rica contra pollos y cerdos, y el SalShield que todavía no lo hemos traído, que es para combatir la salmonela. Y esa es la presentación. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta, ¿es un micrófono? Ahí viene el micrófono. Bueno, sí, muchas gracias por la presentación. ¿De dónde aislaron los fagos que tiene su producto? Y no sé si tienen alguna prueba para ver si ya en un ambiente normal, en una granja, ya hay fagos pues de por sí, como para no tener que ponerle más. No sé si esto sea posible. Sí, son buenas preguntas. Bueno, los fagos salen, los van a buscar en aguas altamente contaminadas, porque obviamente entre más contaminada está el agua de bacterias patógenas, pues ahí es donde van a encontrar los fagos. Y ahí comienza un proceso largo de selección para ver cuál fago es específico a qué bacteria. Y eso se lleva pues meses o años en desarrollar eso. Pero sí también ahora me dicen que si uno tiene una bacteria específica como un Streptococcus, en cuestión de 6 meses ellos pueden llegar a buscar el fago indicado y específico para eso. Ellos tienen en la India tienen una fagoteca de más de 100 tipos diferentes de fagos. Ahora, la otra pregunta, si los fagos ya están en el camarón, ¿por qué ellos no actúan y hay que darles los fagos? La naturaleza lo que hace es tener un balance, y nosotros pues hemos irrumpido ese balance porque lo que estamos haciendo ahora es producción alta de camarones y de todos los animales. En ese sentido, pues hemos hecho un desbalance en el ecosistema y por eso tenemos ahora que meter más fagos en el producto o en los animales para poder subsanar o tratar las enfermedades. Sí. Los fagos los tenemos por todos lados. 10 a la 31 es un número altísimo. De donde yo saqué ese número de 10 a la 15 en el intestino es de un artículo que salió en enero de este año, de una revista americana, donde están estudiando el potencial de los fagos en comidas frescas para evitar la descomposición o la contaminación de E. coli o salmonella. Y tenían otro número muy interesante, difícil de creer, que era que si uno hacía una escalera de fagos, la distancia que iba a recorrer era 100 años luz. Difícil de creer, pero también 10 a la 31 es un número volado, ¿verdad? Exorbitante. Bien, ¿alguna otra pregunta que tenga por ahí? ¿No hay más preguntas? No tenemos preguntas de la audiencia. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu presentación. Damos un fuerte aplauso. Gracias.